que a todos ustedes les doy paso a la sección de buenas prácticas en las que hemos ido a visitar a la Policía Local de Valencia y estoy segura que descubrirán una policía que no conocían porque es una experta en proyectos europeos y estos son los proyectos europeos en los que están trabajando ahora. Es nuestra puerta de entrada a la innovación en materia de seguridad, ya sea en materia social como en materia tecnológica. Es una posibilidad de estar al día de las innovaciones, de las nuevas metodologías, de las nuevas herramientas que existen para mejorar nuestra gestión. Pues el primer proyecto que iniciamos arrancó en 2005, por lo tanto llevamos más de 11 años en proyectos. Pues por ejemplo tenemos el proyecto Carisman, que es un proyecto de gestión de emergencias. Hasta el momento los protocolos y la gestión de las emergencias se ha llevado a cabo teniendo en cuenta al ciudadano estándar. Este proyecto lo que intenta es ir un paso más allá, modificar esos protocolos para que incorporen un factor transversal tan importante como es la diversidad cultural y la diversidad funcional. Es decir, el poder hacer partícipes a los ciudadanos también en la gestión de emergencias y tener en cuenta que no todos tienen la misma percepción del riesgo, dependiendo de su pertenencia a una comunidad determinada, a una etnia o por razón de una discapacidad. Bueno, pues tenemos un proyecto que empezará en septiembre, se llama Takedown. La competencia para investigar y tratar con este tipo de delincuencia es del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, pero sí que es verdad que nosotros somos una policía de proximidad, estamos muy cerca de los ciudadanos. Tenemos otros proyectos como Inspect, en los cuales interaccionamos muy cercanamente con los ciudadanos, por medios telemáticos y en persona. Y esto lo que nos da es una ingente cantidad de información que puede ser muy útil para las investigaciones en materia de terrorismo. En ese sentido, esta herramienta lo que pretende es tratar toda esa información de manera que pueda ser de utilidad a los cuerpos nacionales. Por ejemplo, si detectamos que hay un radicalismo emergente en una comunidad o en un barrio, pues podemos adaptar nuestra estrategia de policía de proximidad para prevenir esa tendencia, pero también podemos informar a los cuerpos nacionales para que en sus labores de investigación esa información les sea de utilidad. Como te digo, el proyecto aún no ha empezado, pero cuando empiece lo que se pretende desarrollar es una plataforma que incluirá materiales didácticos y materiales que facilitarán la gestión de todo y el tratamiento de toda esa información. Pues la principal ventaja es que todos los nuevos retos, todos los nuevos peligros que van surgiendo y que afectan a la seguridad de los ciudadanos requieren de una adaptación constante y de una innovación por nuestra parte también para hacer frente a los mismos. Un ejemplo claro es el ámbito de las redes sociales, por ejemplo. En este ámbito pues, es una realidad nueva, pero donde se producen muchas interacciones, muchos conflictos y también tenemos que estar presentes ahí si queremos ser próximos y si queremos mejorar la seguridad de todos.